Señor Nieto, ¿cuál es su opinión? ¿Es esto una especulación? Yo coincido con Claudia en que en la mesa probablemente hay otros como De la Calle y Per que tratarán de buscar la mejor situación posible para la fuerza pública. Yo eso no lo cuestiono, pero ninguno tiene el conocimiento que tiene el general Mora de las instituciones militares, de la guerra contra insurgente, ni de los posibles escenarios posconflicto en materia de seguridad y defensa. De manera que ninguno de ellos está capacitado para hacer la tarea que hacía Mora. Además, habría que agregar lo siguiente, Claudia, y es que, a diferencia de Mora, ninguno de ellos tampoco le da tranquilidad a las fuerzas militares. Y la prueba de que eso es así es que hoy hay unas declaraciones de Acore y que los tres generales y almirantes que eran asesores de Mora hacen una carta muy dura sobre las razones de su retiro. Usted dice que hay unos generales en la mesa, y no, no es correcto. El único general en la mesa de las fuerzas militares era el general Mora. Hay unos generales en activo que están en el cuarto de atrás, no en la mesa de negociaciones, y su papel es completamente distinto. Y ninguno tiene la credibilidad y el liderazgo que Mora tiene. De manera que uno tiene que mirar esto en su contexto. ¿Estamos especulando sobre las razones de su salida? Yo me atrevo a decir que no. Y además agregaría algo adicional. Estoy de acuerdo con usted en que hasta la fecha, si hubiera ocurrido algo que fuera innegociable desde la perspectiva de Mora, Mora lo hubiera denunciado. Pero precisamente cuando se empiezan a tomar las decisiones gordas es que sacan a Mora para que Mora no pueda hablar. ¿Que por qué se ha quedado callado Mora? Yo le voy a dar mi opinión sobre eso. Mi opinión es que Mora está callado porque todavía hay una esperanza en el mando militar y en él de que lo reintegren a la mesa. Y no quieren quemar las naves. En este momento es mejor callar. Pero le puedo asegurar que si no hay solución definitiva, Mora terminará hablando. Senadora Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión? ¿Realmente sí hay algún tipo de decisión premeditada por parte del presidente Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con la salida, bueno, la ausencia, como lo ha manifestado el mandatario colombiano, de uno de los negociadores que es el emblema, es el representante de las fuerzas militares en la mesa de negociación? ¿O definitivamente es una decisión que obedece a la lógica del proceso tal como lo ha presentado el mandatario colombiano? Hombre, yo creo que claro que hay mala fe de Juan Manuel Santos. Él sabía que los detractores íbamos a criticar la salida de Mora, eso no es nada nuevo, y que lo saquen justo cuando llegan los temas gordos. Entonces, el hecho de que lo saquen a sabiendas de que todo el mundo se iba a preguntar por qué y de que de todas maneras lo haga, es porque evidentemente Mora no debe estar hoy en día. La pregunta es por qué, y eso es lo que es especulativo. Nada bueno debe ser desde que el general Mora tiene que salir. Pero mire el tema de la pedagogía. Entonces ahora hablan de pedagogía y a propósito de lo cual el Centro Democrático, en el partido que yo milito, tuvo que mostrarle al país los contratos multimillonarios que ha hecho el gobierno nacional con intelectuales, profesores de universidades, medios de comunicación, todo tipo de investigadores, organizaciones, para que todos hablen bien del proceso de paz. Entonces aquí no se trata de que se esté construyendo una pedagogía franca de conocimiento frente a lo que está pasando en la negociación. Todo lo contrario, estamos viendo un fenómeno de propaganda pagada que trata de cubrir todo, de generar un halo de que todo está bien, cuando en realidad los colombianos no tenemos derecho a conocer nada de lo que está pasando. Y son este tipo de señales, como la salida de Mora, las que prenden las alarmas y las que le hacen preguntarse a los colombianos qué puede estar pasando en La Habana que el general Mora no pueda saber. Y sobre todo, qué es lo que necesitan hacerle tanta publicidad que los colombianos hoy no estarían en disposición de aceptar si no fuera por los miles de millones de pesos que en un momento de crisis fiscal el gobierno destina a propaganda para el proceso. Y lo que me parece todavía más sospechoso es que todo esto coincide con ese cese de bombardeos, que es casi la tregua bilateral del gobierno, porque las FARC siguen delinquiendo. Senadora. Son cada rato los enfrentamientos. Y la encontrada de 7 containers de armas en Cartagena y de 14 lanzacohetes con capacidad de derribar naves al vuelo, más 400 granadas antitanque que lo preocupan a uno. Permítame un momento, porque pues hay otro hecho que también es noticia en el contexto de esta discusión, de este debate que estamos realizando, y es el que tiene que ver con los 3 oficiales de la Reserva que renunciaron como asesores del más alto representante militar en las negociaciones con las FARC. Me refiero al general retirado
Mora, la decisión del presidente Santos de retirar temporalmente al general Jorge Enrique Mora de la mesa de diálogos, según ellos, es desconcertante y perjudicial, no solo para el proceso de paz, sino para la fuerza pública. Eso fue lo que explicaron estos 3 generales que en las últimas horas dimitieron del equipo asesor que acompañaba al general Mora Rangel en estas negociaciones. En este momento voy a conectar con uno de los protagonistas de la noticia, nuestra periodista de nuestra cadena aliada de RCN Televisión, Viviana Llorente, está con el contraalmirante Luis Carlos Jaramillo, quien fue uno de esos altos oficiales que dimitió, que renunció en las últimas horas. Viviana, muy buenas noches y adelante con esa entrevista que usted tiene en este momento. Muy buenas noches, almirante Luis Carlos Jaramillo. Ustedes enviaron una carta al presidente Santos en la que le aseguran que no están de acuerdo con que haya separado de la mesa de negociaciones de La Habana al general Jorge Enrique Mora. ¿Por qué no están de acuerdo, señor almirante? ¿Por qué es importante en este momento que el general Mora esté sentado en La Habana? Nosotros creemos que de suma importancia la presencia permanente del señor general Mora en la mesa de negociaciones de La Habana. Esa mesa ya va a cumplir prácticamente 2 años y medio y el señor general Mora ha estado permanentemente asistiendo a la totalidad de las sesiones de la mesa. Ha asistido con mucho éxito, como lo ha reconocido personalmente el señor presidente en muchas oportunidades, el doctor de la Calle y los demás miembros de la mesa de negociaciones, del magnífico desempeño que ha tenido en sus funciones el señor general Mora. El señor general Mora, como digo, en todos estos 2 años y medio ha participado en todos los temas que se han tratado. Pero en este momento venimos a tratar o se va a empezar a negociar para nosotros, para los militares y para el país, el tema más importante, que es el punto 3 o terminación del conflicto. Y es el punto más importante porque en ese punto es donde las FARC van a tener que determinar y decir cómo se van a desmovilizar, van a tener que decir cómo va a ser su dejación o entrega de armas, que en ningún momento va a poder ser mantenerlas, y va a tener que hablarse del cese bilateral y definitivo del fuego. Es decir, se están tratando temas netamente militares. Y no creemos entonces que sea conveniente que en este momento que se van a tratar los temas netamente militares no esté presente en forma continua el señor general Mora. Almirante, ¿por qué es importante entonces que el general Mora esté ahí sentado negociando con las FARC temas de cese al fuego, de dejación o entrega de armas? Porque creemos que es la persona de la mesa que más conoce el tema y porque el señor general Mora verdaderamente con sus posiciones, con su fortaleza, con su entendimiento, ha sido garantía para todos los colombianos del desarrollo del proceso. Entonces, en el momento en que verdaderamente vamos a tocar el tema definitivo en la negociación, es muy importante que el general Mora esté. Porque yo me pregunto, ¿querrán los colombianos que las FARC, sin desmovilizarse, conformen un partido político? Es decir, que formen un partido con organización militar para participar en la política, sin haber entregado además las armas o manteniendo las armas como una garantía. Es decir, almirante, ¿ustedes le tienen miedo a que las FARC no dejen las armas y sigan haciendo política? Pues no es que le tengamos miedo, porque eso no podrá suceder, pero tiene que estar en la negociación una voz verdaderamente cantante y fuerte en que esté defendiendo esos principios. Y el general Mora, para los militares, es nuestra garantía de que eso va a ser así. ¿A qué le temen, señor almirante, si el general Mora o si no hay un militar que los represente a ustedes allá en La Habana? ¿A qué le temen? No, es que nosotros le tememos es a que la finalización del conflicto no sea verdaderamente justa, equitativa y verdadera. Porque si eso no sucede, ¿cuándo vamos a tener paz en este país? La finalización del conflicto, que sea exitosa, es nuestro anhelo. Y nosotros venimos trabajando desde hace también 2 años y medio, es porque estamos convencidos de que es necesario terminar el conflicto, pero hay que terminarlo en forma que le sirva al país y que le sirva a todos. Señor, ustedes también en la carta aseguran que
creen que el presidente tuvo motivos diferentes para apartar al general Mora de la mesa de negociaciones en La Habana. ¿Qué motivos diferentes creen que tuvo el presidente Santos? En la carta que le ponemos al señor presidente hacemos dos preguntas. Una es, ¿qué puede ser tan importante para que el general Mora no esté en forma permanente en La Habana? El señor presidente ha explicado que necesita que lo acompañe a visitar guarniciones militares. Y verdaderamente el general Mora lo puede hacer, porque las negociaciones cuando se desarrollan en La Habana no son los 360 días del año, sino son negociaciones que vienen por unos días y después vienen a Colombia. En los días en que vienen a Colombia perfectamente se puede organizar las visitas del señor presidente a las guarniciones militares y puede estar en la compañía del general Mora. Además, es importante que recordemos que el general Mora en todas sus visitas a Colombia siempre ha estado en contacto con los oficiales o con el servicio activo. O sea, no había necesidad de levantar de la mesa al general Mora para ponerlo a recorrer unidades militares en este momento. Pues puede recorrer las unidades militares sin que tenga que dejar de asistir a La Habana. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué puede ser tan importante para que el general Mora deje de asistir a La Habana a negociar verdaderamente el punto que verdaderamente es trascendental desde el punto de vista militar? ¿Por qué creen que para el presidente Juan Manuel Santos es tan importante la pedagogía precisamente en este momento que se discute el cese al fuego bilateral, la dejación de las armas y la desmovilización? Sin lugar a dudas, la pedagogía es importante y es muy importante porque las tropas tienen que conocer cuál es la razón por la cual pelearon tanto y de un momento a otro pasamos de la guerra a la paz. Pues a quien ha estado en la guerra y ha estado exponiendo su vida en forma continua, tienen que explicarle qué está pasando. Y eso es verdaderamente, es necesario. Y verdaderamente tiene que haber una buena pedagogía y tiene que ser una pedagogía muy bien llevada precisamente para que logre los efectos positivos que se necesitan. Pero señor, ¿usted cree que después de 2 largos años en negociación, este era el momento de sacar al general Mora y ponerlo a hacer pedagogía? Esa es la pregunta que estamos haciendo y por la cual decimos que no estamos de acuerdo con esa decisión, respetando la decisión del señor presidente, que en este momento está diciendo que no separa al señor general Mora en forma definitiva de la mesa, sino que es temporal, pero aún siendo temporal, creemos que la presencia del general Mora, mientras haya negociaciones, debe ser permanente en la mesa de negociaciones. Señor Almirante, ¿es verdad que ustedes se opusieron a la medida del presidente Juan Manuel Santos de suspender por un mes los bombardeos contra las FARC y que uno de los motivos por los cuales habría separado de la mesa de negociaciones al general Mora fue por eso? Nunca he escuchado, ni en nuestro intercambio con el servicio activo, ni entre los retirados, que haya una oposición a que eso se haya sucedido. Esa es una de las etapas de lo que denominan el desescalamiento. Y verdaderamente puede hacerse y vemos que ha tenido un desarrollo positivo. De manera que ese no es un punto. Pero ¿no es cierto que el general Mora estuvo en desacuerdo con la suspensión de los bombardeos contra las FARC? No conozco nunca una posición del general Mora en ese sentido, de manera que no puedo decir sí o no, porque no la conozco y no puedo hablar sobre lo que no conozco. Señor Almirante, ¿qué puede pasar si no hay un representante de ustedes, de los militares, allá sentado en La Habana en este momento negociando el fin del conflicto? ¿Qué cree usted que pueda pasar? Tenemos la experiencia de cuántas negociaciones de paz hemos tenido en el país sin que estén los militares. Y resulta que en esta negociación en que están los militares presentes, es la negociación que más ha avanzado en la historia del país. Entonces, lo que viene funcionando bien, ¿por qué hay que cambiarlo? No encontramos el motivo. Si hubiera un motivo de fondo y nos lo hubieran explicado, pues podríamos analizarlo. Pero no vemos verdaderamente en las explicaciones que se nos han dado que exista un motivo para que el señor general Mora no esté en forma permanente en La Habana. Señor Almirante, muchísimas gracias. Siga usted, Jefferson, en nuestro estudio central del programa La Noche. Viviana, gracias por esta pertinente
y exclusiva entrevista que usted ha tenido con el contraalmirante Luis Carlos Jaramillo Peña. Él ha sido uno de los 3 altos oficiales que asesoraba a Jorge Enrique Mora Rangel, al general retirado, quien en ese momento está ausente de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Voy con Claudia López, senadora por el Partido Alianza Verde, ya está en el Congreso de Colombia, ha accedido a hablar con nosotros unos cuantos minutos, a separarse un poco de la labor legislativa para atender a nuestros televidentes. Senadora, usted dice que pues no resulta tan grave a juicio suyo que se haga una interpretación diferente a la que ha planteado el presidente Juan Manuel Santos de la ausencia de este general. Pero le pregunto, ¿por qué entonces en los últimos 2 años este general sí fue útil, sí fue pertinente su presencia para hablar de unos temas diferentes a la dejación de armas, al cese al fuego bilateral? En esos momentos se discutía otro tema en La Habana, Cuba, se hablaba de reforma rural, se hablaba de participación política y ahí sí era pertinente la presencia de este general, y hoy cuando se van a discutir esos temas que tienen que ver con las filas castrenses, pues no lo es. ¿Cuál es su opinión? No, sigue siendo pertinente. Es que eso que dicen ustedes reiteradamente, que repiten la misma mentira, que es que sacaron al general Rangel de la comisión. No, pero senadora, no hemos dicho que lo han sacado. No es cierto. No, pero es que no hemos dicho que lo han sacado, senadora. No lo han sacado. No, senadora, pero nosotros no hemos dicho que lo han sacado. Lo que hemos dicho es que es ausente de la negociación. Y justamente su opinión va a seguir siendo importante. El presidente sigue contando con su opinión, con su consejo, con su asesoría. Pero precisamente por la cantidad de mentiras que hay alrededor del proceso de paz, sobre todo alebrestando a las fuerzas militares y preocupándolas con mentiras, diciendo que están entregando a las fuerzas militares, que los van a condenar, que todo su esfuerzo va a ser perdido, que el presidente Santos está entregando a la fuerza pública o las FARC, precisamente por la cantidad de mentiras que de mala fe algunos detractores hacen del proceso de paz en Colombia, es que es tan importante que una voz autorizada y legítima como la del general Mora sea él mismo quien pueda ir batallón por batallón, plaza por plaza, municipio por municipio en Colombia, dejándole saber a la fuerza pública y a los colombianos de su propia voz, que tiene mucha respetabilidad, que eso no es cierto, que a las fuerzas militares no son objeto de negociación en La Habana, que no se están entregando ni desarticulando ni nada por el estilo. Entonces, sí es tan importante, primero porque los colombianos debemos conocer todos los contenidos del proceso de paz, porque los vamos a aprobar o a desaprobar con nuestro voto en un referendo. Y precisamente por la cantidad de mentiras de mala fe de muchos detractores, es tan importante que aquí en Colombia, donde va a haber un referendo, haya una voz autorizada y legítima como la del general Mora, dando tranquilidad de que todas esas mentiras no tienen razón de ser y que podemos avanzar en el proceso de paz con la tranquilidad de que será bueno para las fuerzas militares y para Colombia. Senadora, pero no hemos dicho ninguna mentira. Nosotros en ningún momento hemos dicho que él ha sido quizás separado de los diálogos. Estamos hablando de la ausencia temporal de la que habla el presidente Juan Manuel Santos. En su intervención no hay ningún retiro. El general Mora sigue siendo miembro del equipo negociador. Pero es una ausencia temporal y es en un momento clave. Y sigue teniendo otro rol y sigue siendo asesor del presidente de la República. Pero es una ausencia temporal en un momento clave. Es una ausencia temporal, pero el de anterior no era menos clave. ¿O usted cree que negociar la participación política de las FARC era menos clave? ¿O negociar qué tipo de desarrollo rural vamos a tener en Colombia era menos clave? Todos los temas son igual de importantes. Esa es otra diferencia de opinión que usted y yo tenemos. Y es que usted dice en su introducción, es que lo que se negoció hasta ahora no importaba. Eso era paja. Lo que se está negociando ahorita sí es importante. No, lo que se ha negociado desde el día 1 es importante. Porque cómo es el desarrollo rural de los colombianos es importante. Cómo eliminar y erradicar el narcotráfico es importante. Cómo va a ser la participación política de las FARC es importante. Y cómo va a ser la desmovilización también es importante. Y yo estoy completamente, en eso estamos de acuerdo, senadora. En ese tema, en todos los temas, esa es una gran virtud de esta negociación, como bien lo destaca el señor contraalmirante. Y es que, por supuesto, es mejor negociar la paz con todos los estamentos del Estado en la mesa, miembros de la fuerza pública, civiles, de diferentes ramas del poder público, para que sea una negociación realmente de Estado. Yo estoy de acuerdo en que eso es mejor, sí, pero así sigue ocurriendo. El general Mora sigue siendo parte de la negociación con un rol distinto, y para los temas
de desarme o desmovilización, contamos no solamente con la asesoría de exgenerales, sino incluso de generales activos. No, senadora, de pronto no me escuchó bien, pero en ningún momento dije que los otros puntos eran menos importantes. Lo que planteé es que precisamente el punto 3 es el que más importancia tiene para las filas castrenses, porque precisamente tiene que ver con temas como la dejación de armas, como cese al fuego bilateral y definitivo, Pero en fin, mire, con no estos puntos, no ¿qué será el solamente planteamiento que le hacía? De acuerdo, pero de acuerdo que para ese tema en particular, por supuesto, la voz de los militares pueda Así que sea es. incluso aún más importante que para los otros temas, en eso podemos estar de acuerdo. Pero yo le diría, y le digo a todos los televidentes, no solamente seguimos contando con la asesoría del general Mora, sino que además contamos con la asesoría, no como negociadores porque no pueden serlo, pero con la asesoría de 10 generales de la República. Entonces, rápidamente voy con el señor Nieto, que tiene que hacer una pequeña acotación a lo planteado por la senadora Claudia López. El viceministro, adelante. No, es que yo creo que nadie duda de que los otros temas sean importantes. Lo que está en cuestión es porque en el momento en que se abordan los asuntos que son directamente atinientes a las fuerzas militares, se saca de la negociación, así sea temporalmente, al general Mora. Y habría que decir adicionalmente que la posición de Santos en este punto ha cambiado. Santos inicialmente dijo que ya Mora y Naranjo no iban más a La Habana y que se iban a dedicar a unas tareas de pedagogía, y después ha dicho, cuando se empieza a generar esta reacción de la opinión pública, que la ausencia es temporal y que cuando él considere los devolverá a la mesa. Pero lo importante es que Mora esté en la mesa cuando se discuten estos temas. Para los otros no resultaba fundamental, para estos sí. Como garantía para las fuerzas militares, como un aporte fundamental para el desarrollo de la negociación y, por supuesto, también como una garantía para muchos colombianos que tienen dudas sobre lo que está dispuesto o no a negociar el presidente Santos. Yo voy a ir a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con este debate. Estamos con Néstor Ramírez, él es general retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia y es uno de los representantes de los generales en retiro que hoy han sentado una voz de protesta frente a la situación que a juicio de ellos enfrenta la persona que los representaba a ellos en las conversaciones de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.